Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy vamos a continuar con el tema del domingo pasado, donde enfocamos la era de Trujillo, pero de la era de Trujillo en 1 hora, 2 horas, 100 horas, 1000 horas, no se puede analizar después de 31 años prácticamente de gobierno. Hoy vamos a hablar de lo que fue la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Vamos a hablar de eso. Y yo creo que ya es tiempo de que se le quite el nombre de Feria de la Paz y se le ponga y se insista, y eso le toca al Ayuntamiento del Distrito Nacional, insista en que se llama el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, cosa que ignora un elevado por ciento de los dominicanos, igual que el Hospital Angelita. De manera que vamos nosotros a hablar del Centro de los Héroes. ¿Verdad que sí? Bien. O sea, lo que llaman la feria. Don Reinaldo, usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, don Ercilio, y un saludo muy cordial para todos los amigos televidentes de su programa El Pueblo Cuestiona. Quisiera iniciar agradeciendo la deferencia que ha tenido con este grupo de académicos y amigos de Peña Sabatina para poder unir esfuerzos en aras de poder seguir construyendo edificando la conciencia histórica del pueblo dominicano. Todos son accionistas morales. Todos son accionistas morales. Muchas gracias. En esta segunda parte, pues, como ha sido ya norma, nos acompañan un grupo selecto, un grupo de nuestra peña. Irán algunos que se integrarán en otro momento, quizá en otro segmento más adelante, pero en esta parte inicial nos acompaña el licenciado José del Castillo, historiador, intelectual, académico, don José Abigail Cruz Infante, jurista, político, hombre público y también gran investigador histórico. El doctor Manuel Morel Cerda, una personalidad de la vida pública dominicana con distintas funciones de servicio a la nación y gran jurista y persona muy versada en los temas que se van a abordar en esta sesión. El doctor Luis Álvarez, destacado académico, historiador dominicano, radicado en los Estados Unidos, con trabajos muy importantes publicados también sobre los temas que serán abordados aquí. El doctor Fernando Valle Pérez, médico distinguido, alergólogo y también investigador histórico. El doctor Diógenes Céspedes, Premio Nacional de Literatura, destacado intelectual dominicano, y también un gran estudioso de este periodo. El licenciado Darío Tejeda, historiador, politólogo y musicólogo, persona con estudios también valiosos, importantes. El historiador Fernando Infante, querido de todos nosotros y miembro distinguido también de esta peña, con una gran producción, sobre todo centrada en la era de Trujillo, tanto en toda su evolución cronológica como en temas nodales de la dictadura. Y el doctor Alberto Cruzeta, gran jurista, es miembro de la Suprema Corte de Justicia y gran estudioso. Y un servidor, Reinaldo Espinal. Este es el elenco, don Ercilio, que vamos a estar acompañándole para ir llevando esta segunda parte del programa. Bueno, para todos aquellos que nacieron después del 55, que fue cuando se inauguró la feria, el 20 de diciembre, me parece, del 55, vamos a hablarle, o sea, hablo ahora con los telespectadores, lo que fue la feria, la llamada feria, hoy Centro de los Héroes. Quisiéramos primero que sea el licenciado Castillo quien nos dé su opinión al respecto. ¿Qué motivó a Trujillo? ¿Cuáles fueron los frutos para él, los logros para él? ¿Y cuál fue
realmente el fracaso para el pueblo dominicano, la construcción de ese adefesio, para mí, la Feria de la Paz. No, don Ercilio, si le parece, en virtud de que habíamos definido para ser un poquito más plural la participación, si le parece, vamos a ir en el guión que preparamos con los contertulios que ya tenían, ¿verdad?, alguna asignación, y en el caso del licenciado Castillo, pues le habíamos pedido a hablarnos de los aprestos de la democratización después de la caída del tirano. Entonces, si le parece, vamos a pedir al doctor Diógenes Céspedes, que habíamos convenido en que, como no pudo agotar en la sesión anterior lo referente a cómo se articuló la ideología con ese acontecimiento precisamente del 55, en el 54 había muerto Peñavalle y se había dado toda esta articulación del régimen, pero en el 55 hay toda una producción intelectual con motivo de los 25 años de la era, que también sirvieron de legitimación conjuntamente con los actos y los fastos de la feria para poder afianzarla o intentar afianzar la legitimación del régimen. Si le parece, claro, entonces, claro. A pasar la palabra durante unos minutos al doctor Diógenes Céspedes para que él nos hable un poquito en torno a ese marco. Diríamos unos 5 minutos. Efectivamente, y luego, exacto, iremos alternando. Okay. Bueno, esta intervención es la continuación de lo que habíamos dicho el sábado anterior. Nos quedamos entonces pues en el año 55, que va a ser desde el punto de vista de la teoría goebbeliana aplicada a este pequeño pueblo del Caribe, la culminación de toda la propaganda y de toda la ideología de la era de Trujillo. Lo primero que hay que resaltar, aparte del rol fundamental de Balaguer y Peñavalle en el delineamiento de la ideología del trujillismo, primero con los artículos de los ensayos de Balaguer, son dos fundamentales en ese periodo anterior al 55, que es La realidad dominicana de 48 y el principio de la alternabilidad en la historia de la República Dominicana. Son los dos ensayos fundamentales de Balaguer, ideólogo del trujillismo, y de Peñavalle, aparte de toda la cantidad de libros que publicó. El más importante pues solamente son los ensayos que figuran en el libro que se llama Política de Trujillo, pero de esos ensayos los más importantes son el discurso de Elías Piña y el discurso como mantenedor de los Juegos Florales que se celebraron el 31 de octubre de 1952 en la concha acústica del Partido Dominicano. Esas son las dos piezas fundamentales y especialmente este último discurso de Peñavalle, que es el discurso del mantenedor de los Juegos Florales, que lleva por título Exaltación de la era de Trujillo. Muy poco conocido, muy poco estudiado por los historiadores dominicanos desde el año después de la muerte de Trujillo hasta el día de hoy, pero ahí está concentrada toda la teoría del Estado, no solamente del Estado dominicano, sino de cualquier Estado, por Peñavalle, y donde la conclusión fundamental de Peñavalle en ese ensayo es que Trujillo fue el creador del Estado Nacional Dominicano y que ese Estado Nacional Dominicano se caracterizó por una vasta federación de servicios. Y por supuesto, el pronunciamiento de ese discurso fue muy polémico dentro de la intelectualidad trujillita. Y Balaguer mismo cuestiona a Peñavalle por el hecho de haber pronunciado un discurso tan largo y tan teórico en un momento de una festividad como eran los Juegos Florales, que era para exaltar la literatura, la declamación, la poesía, tal como se hacía en los consistorios medievales, que estaban destinados a esos tipos de juegos. Pero bueno, la conclusión fundamental con el trabajo de Peñavalle, que yo lo he analizado en uno de mis libros, me parece que en el Estado, en Política y Teoría del Estado Nacional, del futuro Estado Nacional Dominicano,
es que esa vasta federación de servicios y ese Estado Nacional, por supuesto, Peñaballén y Balaguer van a analizar el clientelismo y el patrimonialismo, porque eso no estaba dentro de su teoría. Entonces, esa vasta federación de servicios se vino abajo, la misma muerte de Trujillo. Y lo que tenemos hoy de esa herencia trujillista de ese Estado es justamente el acrecentamiento por todos los lados del Estado clientelista y patrimonialista, que Trujillo le puso una especie de stop en el año 30 con el golpe de Estado, y el clientelismo y el patrimonialismo, en vez de ser ejercido por los caciques y los caudillos, fue ejercido personalmente por Trujillo y no le permitió, salvo que no lo dictara él mismo, ejercer ese patrimonialismo y ese clientelismo a la burocracia militar y civil y política. Así que él era el dador de esos favores. Nadie más podía nombrar a nadie, ni siquiera a un cartero en un pueblo podía ser nombrado sin el consentimiento de Trujillo. Pues que esa vasta federación de servicios se vino abajo y el Estado que tenemos hoy es eso que ustedes conocen, ese Estado clientelista, patrimonialista, sin ninguno de los 14 o 15 o 20 atributos que tiene que tener un Estado nacional. Pero bueno, voy ahora a la parte de la ideología y la propaganda. Si Diógenes, si en 2 minutos pudiera... En 2 minutos, bueno, en 2 minutos yo lo hago, soy experto en televisión y en el tiempo. Lo fundamental de la era de Trujillo como propaganda guerrillana es la publicación de los 25 tomos de la era de Trujillo, que incluyen historia, política, construcciones, salud, universidad, genealogía de Trujillo, etcétera, etcétera. No lo voy a resumir todo, ustedes lo conocen los 25 tomos, pero eso es lo fundamental en la era de Trujillo. Aparte de, haciendo background, aparte de los tomos que publicó Vicente Llorens Castillo en el 44 con motivo del centenario. Pero volvamos a nuestros carneros, por ejemplo. Otro de los hitos fundamentales en materia de propaganda es la publicación de ese libro que se llama El Álbum Simbólico. Ese libro dice: homenaje de los poetas dominicanos al generalísimo doctor Rafael L. Trujillo Molina, padre de la patria. Este libro fue compilado y dirigido por el profesor Zuncar Chevalier, que ustedes lo conocen. Trabajó durante 20 y pico de años como director de Cultura y Canje en la Secretaría de Estado de Educación. Entonces, en este libro, El Álbum Simbólico, no se quedó nadie que fuera poeta en la era de Trujillo. Ahí están todos, desde la poesía sorprendida, los independientes, los del 48, como decía José del Castillo. Cuando mataron a Trujillo, habían 3 millones de trujillistas. Y después de la muerte de Trujillo, había 3 millones de antitrujillistas. Con eso le quiero decir todo. Entonces, hay mucha gente que se mató y protestó porque no lo incluyeron en este álbum simbólico. Ya le dije, ¿quiénes están ahí? La poesía sorprendida, los independientes, los del 48, etcétera, etcétera. Ahí están todos cantándole a Trujillo. Es que todos fuimos trujillistas, señores. Nadie quiere admitir esa cuestión. Ahora me decía Freddy Gatón, lo importante después de la muerte de Trujillo es que si usted no pudo ser, es inconcebible que después de la muerte de Trujillo usted fuera trujillista. De modo que usted estaba obligado. Si no lo mataban o tenían que irse al exilio y le mataban a la familia y lo cancelaban de todos los puestos. Bueno, esos son los dos hitos fundamentales. Muchas gracias. Qué excelente resumen. Muchas gracias. Y una aportación sumamente rica. Desconocida totalmente. Desconocida, muy efectivamente. Darío, uno de los temas que tú has estado estudiando desde luego es la música en la era de Trujillo como mecanismo de legitimación del régimen, pero todo esto está asociado también a una articulación de las fiestas públicas. Los fastos públicos jugaron un rol importante. ¿Cómo tú puedes en breves minutos analizarnos, enfocarnos lo referente a la feria enmarcada en esa política de la Feria de la Paz y la Confraternidad del 55 en ese contexto? Muchas gracias, Reinaldo, y también Ercilio Veloz Burgos, por compartir de nuevo esta mañana acerca de este tema tan apasionante que tiene que ver con el estudio, el conocimiento de la era de Trujillo, la llamada era de Trujillo, la dictadura, preferimos llamarla nosotros. Pues bien, yo he insistido en que Trujillo no solamente basó su poder en los métodos represivos de la coerción, la tortura, el exilio, etcétera,
sino que también hizo uso de métodos no violentos para consolidar su poder y para legitimarlo. Pues las fiestas públicas fueron uno de los recursos más utilizados por el poder trujillista, precisamente para legitimarse y para consolidar su dominio. O sea, un primer elemento que hay que destacar es que el trujillato se apropió de las celebraciones públicas. Incluso, no solamente que permitió las celebraciones, es que el mismo Estado trujillista auspició, patrocinó las fiestas a nivel amplio en el país. Por ejemplo, para que tengamos una idea de la importancia que le dio el régimen a este tema de las celebraciones públicas, voy a mencionar que para el 1955 en el país existían 45 días de fiestas y conmemorativos. 45 días. Fiestas y conmemorativos. De esos 45 días había 15 días no laborables durante el año. Y los otros 30 eran días sin suspensión de labores, pero días conmemorativos con grandes celebraciones también. Entre los 15 días festivos no laborables, había 5 días religiosos y otros 10 que eran de fiestas nacionales. Ahora bien, ¿qué es importante? Cómo el régimen articuló, por ejemplo, las fiestas patrias y una serie de celebraciones históricas con las celebraciones propias del propio régimen. Voy a poner por caso que el 16 de agosto, por ejemplo, a la vez que se celebraba el Día de la Restauración, también se celebraba el Día de la Ascensión de Trujillo a la presidencia, al poder. Por ejemplo, también el 24 de octubre, un día religioso de San Rafael, pero era el día onomástico del dictador. Y durante la era se ponía más énfasis a celebrar el onomástico del dictador que a celebrar el día de San Rafael. Porque claro, su nombre era Rafael. Y entonces coincidía, ¿verdad? Permitía este tipo de rejuego. De tal manera que esto nos da la idea de que podemos, durante la época de Trujillo, como yo lo analizo, tuvimos un estado espectáculo, un estado que convertía la sociedad y la cultura en todo un espectáculo. Era una manera del poder conectarse con la población, de obtener la reafirmación política de los adherentes, que en todo caso para 1955 era la mayoría de la población, transmitiendo al resto de la sociedad y al exterior también toda la majestuosidad, la monumentalidad del poder, como se expresaba, por ejemplo, en las obras públicas, en las escenas, los escenarios, perdón, donde se realizaban estas escenas públicas, eran edificaciones majestuosas, obras del propio régimen. Por ejemplo, ese conjunto arquitectónico de la feria que le dio el nombre a la feria de 1955, fue ahí, tú tienes por ahí el Teatro Agua y Luz, un majestuoso monumento para celebraciones de gran dimensión. Ese Teatro Agua y Luz se convirtió en un centro de fiestas permanentes, de grandes actividades de regocijo en celebración del poder y del propio régimen. De tal manera que el trujillato y particularmente la figura de Trujillo buscaba transmitir la magnificencia del propio poder a través de la magnificencia de los festejos que se celebraban. Y claro, todo eso se apoyaba en un elemento, el gasto público. Eso era todo solventado por el presupuesto nacional. O sea que el trujillato utilizaba el presupuesto como un mecanismo para el patrocinio, para el auspicio de todo este conjunto de celebraciones que le servían de legitimación y de apoyatura al régimen sin tener que utilizar en esos casos los métodos represivos. Eran más bien métodos de seducción de la sociedad. Perfecto, bien, Darío. Muchísimas gracias. Muy bien. Excelente. Vamos y además a cumplir. Muy acotado al tiempo. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales por unos segundos. Pausamos. Correcto. Continuamos, amigos, continuamos, amigos, con este programa especial, justamente analizando lo que fue la era de Trujillo, con un grupo de intelectuales, de politólogos, en fin, grandes profesionales, grandes conocedores de la historia dominicana y de manera especial
esa que se inició, esa parte de la historia que se inició el 16 de agosto del año 1930. ¿Con quién continuamos? Vamos a tener ahora, vamos a ir enfocando los hechos nodales Claro. que fueron ya conduciendo a lo que sería o lo que se conoce como el principio del fin de la dictadura. Exacto. En esta serie, pues, quiero ahora pedir tanto a Fernando Infante, al doctor Cruz Infante y al doctor Morel Cerda, que nos van a ayudar en este aspecto, porque se sucedieron en una vorágine tumultuosa una serie de acontecimientos que marcaron el principio del fin. Muerte de Jesús de Galíndez, expedición de junio, persecución a la iglesia, represión del movimiento clandestino 14 de junio, tortura, los servicios de espionaje. Pero voy a pedirle a Fernando Infante, gran estudioso, consagrado estudioso, que nos ilumine un poquito en torno a qué significó, por ejemplo, la muerte de Jesús de Galíndez en cuanto a repercusión internacional en 1956, en el marco de esos años finales de la dictadura, incluso enrareciendo la relación del régimen con los Estados Unidos ya desde ese momento. Gracias, Reinaldo, y gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de participar en este evento tan interesante, tan importante. En primer lugar, debemos ver que la decadencia de la era de Trujillo comenzó en el 56, en el 54. Trujillo, precisamente, entendiendo que su momento ha pasado en cuanto al interés político internacional de los Estados Unidos, que se había convertido desde esa fecha en recalcitrantes opuestos a él, busca el apoyo de la Iglesia. Ahí viene, pone las escuelas en manos de la Iglesia, pone la educación fronteriza en manos del Patronato San Rafael. Hay una estrechez, una vinculación muy firme con la Iglesia. Vino aquí un personaje muy importante del Vaticano y fue homenajeado en la catedral precisamente para legalizar, para firmar los documentos acerca de todo eso. Eso por un lado. O sea, ya desde el 56 la caída de Trujillo comenzaba a entramarse, a elaborarse. La muerte de Galíndez definitivamente no influyó, como se ha pretendido atribuir siempre, en la muerte, en la caída de Trujillo. Pero fue un desafío a los americanos. Un momento, sí, pero fue un desafío a los americanos, eso es una cosa, pero Trujillo tenía todo el derecho, se sentía con el derecho para desafiar a los americanos porque había sido un cómplice de ellos en todas las cosas sucias que se hicieron en América y hasta en Europa, porque él apoyó a los americanos en los problemas que tuvieron los americanos con Franco, y precisamente más adelante ayudó, precisamente por sus vínculos, que Franco fuera aceptado en las Naciones Unidas y reconocido. O sea que había una relación muy cercana entre Trujillo y los americanos, por tanto se podía permitir una y otras cosas, salvo, como digo, que la muerte de Galíndez, que fue fruto de eso también, de ese abuso que hizo Trujillo en cuanto a sus relaciones con los norteamericanos, sin tomar en cuenta en ese momento que ya él no estaba plenamente en la gracia de ellos. Lo importante es recordar que cuando muere Trujillo, de Galíndez no se hablaba nada y ni se escribía nada en ninguna parte. La República Dominicana, el gobierno de Trujillo cubrió con un manto de dólares, de dinero, de chantaje,
de todo tipo de cosas ese evento. Y por tanto, cuando muere Trujillo, de Galíndez aquí ni se habla. Muchos de los que participan en esto, que tienen una edad bastante avanzada, como la tengo yo, deben recordar eso. De manera que la muerte de Trujillo tenemos que verla más bien vinculada a los acontecimientos últimos, la muerte de las hermanas Mirabal, que ya eso exacerbó la copa, ¿verdad?, de la tolerancia. El país se sintió más bien profundamente herido como sociedad. Ya se sentía cansado de los atropellos que venía cometiendo la era, y entonces ese evento creó una situación nacional en el país verdaderamente que perjudicó al régimen, que le enajenó la poca simpatía que le quedaba al régimen. Luego vino la participación ya activa del partido 14 de junio, se forma el 14 de junio, y entonces es una historia, la del 14 de junio, que todos conocemos muy bien, que no hay por qué repetirla, y por tanto, no sé realmente... Sí. No, pero excelente, Fernando, porque pero hay algo ahí que no lo podemos saltar. La expedición de Constanza y la muerte de la Mirabal en el 60. Bueno, no, ciertamente, don Ercilio. Una serie de eventos surge el 14 de junio, hablé. Luego viene una invasión al país por los expedicionarios del 14 de junio con intención de derrocar a Trujillo. La muerte de la Mirabal, el deterioro social que ya había en el país. Había un Exactamente. Por eso, justamente, quisiera que ahora el doctor Cruz Infante y el doctor Morel Cerda, cada uno en su momento, nos hagan un análisis. Primero, el doctor Cruz Infante nos pueda en breves minutos enmarcar cómo se articuló esa resistencia clandestina después de la expedición del 59 y cómo, ¿verdad?, ya en enero del 60, esa, digamos, subversión clandestina es, digamos, perseguida por el régimen y evidentemente contribuye como, digamos, un elemento muy de alta incidencia en lo que fueron ya esos estertores, ¿verdad? Y luego, pues el doctor Morel nos hablará de las Mirabal y la represión de los organismos de espionaje que también contribuyó, como decía Fernando, a ese fin tumultuoso de la dictadura. Adelante, pero antes queremos cumplir con nuestros compromisos comerciales. Continuamos, amigos. Doctor Cruz Infante. El secuestro y desaparición del profesor Jesús de Galíndez fue un hecho que marcó un hito en las relaciones de Trujillo con los norteamericanos. La campaña que desarrolló el senador por el estado de Oregon, Charles Potter, tuvo una resonancia mayor que lo que se había conocido antes, como había sido la matanza de los haitianos en el 37. Pero ese hecho del secuestro y desaparición de Galíndez tuvo otro impacto que luego lo vamos a ver cómo reaparece el vínculo que reaparece en los movimientos clandestinos que se forman después del año 59. Fue la muerte del piloto Octavio de la Maza. Al matar a Tabito de la Maza, eso engendró en esa familia el sentimiento de venganza, que fue el motor fundamental para que Antonio de la Maza y su grupo comenzaran una conspiración que culminó el 30 de mayo junto a otros grupos de conspiradores. Los hechos horrendos de la dictadura fueron creando un despertar en la dormida conciencia
del pueblo dominicano. Así vemos cómo la muerte horrorosa de las hermanas Mirabal y del chofer Rufino de la Cruz crearon una condición de desafío abierto que tocó la puerta de la Iglesia Católica. La Iglesia comenzó, en cierto modo, a gestar un movimiento en las filas de sus feligresía, fundamentalmente con la juventud. Eso dio por traste que ya para el año 1960 aparece una posición pública del episcopado dominicano enfrentando a Trujillo, porque los estertores de la opresión del régimen habían golpeado al revelar esas conspiraciones de amplios sectores de la juventud dominicana y ser sometido a los horrores que posteriormente el doctor Morel Cerda tendrá más tiempo y más datos para ampliar esto, pero fue el detonante que creó las condiciones para el enfrentamiento de la Iglesia Católica y la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Estos hechos fueron muy relevantes y muy concretos. Por eso la historiografía ha ido recogiendo y ha ido detallando cada uno de ellos, lo cual hace que sea muy difícil en pocos minutos poder resumir hechos que tuvieron una trascendencia vital en la caída y el desmantelamiento de la dictadura férrea de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. ¿Es cuánto? Bueno, no sabemos si tiene el licenciado Reinaldo alguien escogido, pero Morel Cerda. Sí, creo que es el doctor Morel Cerda. Sí, Morel Cerda. tuve una pequeña interrupción informática, pero el doctor Morel ahora nos va a ayudar a analizar ya esta etapa final, los servicios de represión, el papel tan tenebroso de los servicios de represión, no solo con aquellos que habían sido parte de lo que Fefe Valera llamó el complot de Velado, sino también la muerte de las hermanas Mirabal y cómo se articula, ¿verdad? Ese engranaje represivo que fue también lo que marcó el principio del fin de la tiranía trujillista. En el año 1960 me agarra a mí viviendo en Salcedo. Estaba recién casado con una joven de la sociedad de Salcedo y me había hecho de muchas amistades. Si me preguntan cómo se explica que yo, que descendía de un padre antitrujillista toda la vida, yo estaba pues siendo un funcionario del régimen. Precisamente mi padre murió en el año 56 y antes de morir me dijo: no trates de imitarme porque te van a ofrecer cargo, no lo rechaces porque va a ser una tentación para encasillarte. Está con el régimen, no está en contra del régimen. Ese consejo para mí fue extremadamente valioso porque efectivamente cuando a mí me nombran en esas 6 me llega un telegrama, yo viví en Santiago, santiaguero, me llega un telegrama designándome en Salcedo y yo voy a pedirle cuenta al abogado ayudante del procurador de la República, que era Jesús Inocencio Hernández, y me dice: no me digas nada, vete, no me preguntes nada, vete para Salcedo. Bueno, no me quedó más remedio que ir. Entonces yo jugaba un papel en doble. Oficialmente yo era trujillista y extraoficialmente o de la secreta yo era trujillista y me reunía con los antitrujillistas, ¿verdad?
y no caí preso milagrosamente porque había estado en contacto con los grupos que estaban conspirando y que cayeron presos, fueron a las 40 y fueron torturados. Yo estaba en contacto con ellos, pero ellos no hablaron, afortunadamente, y por eso yo me salvé. Estando yo en Salcedo, viviendo en Salcedo, y unos días antes, o qué sé yo, 2 semanas antes de la muerte de la Mirabal, Trujillo estaba en Santiago y desde Santiago habló por la radio. Yo tenía mi radio sintonizado y decía Trujillo que él no tenía problemas en su país, en el país, que el único problema que él tenía eran las hermanas Mirabal en Salcedo, pero que él iba a resolver ese problema. Entonces yo le comenté a mi esposa, bueno, pero tú me se ha vuelto loco. ¿Y qué problema pueden representar las hermanas Mirabal ante un régimen como el de Trujillo que tiene todos los resortes del poder en sus manos? Bueno, pues al día siguiente de ese, bueno, mini discurso, unas declaraciones más bien a la radio, Trujillo se aparece en Salcedo. El pueblo concurrió a saludarlo. Yo estaba en el parque junto al club donde estaba Trujillo, y entonces uno de los ayudantes de Trujillo, Julián Zacarías, que era de Santiago, conocía, y me dijo: compadre, ¿qué hace usted ahí? Compadre, usted no va a picarle aquí, venga. Digo, bueno, que usted no me deja pasar, porque esta multitud de gente, ábranle paso, compadre. Bueno, yo tuve que entrar al club y ponerme en la fila para darle la mano a Trujillo. Resulta que cuando me toca el turno, yo estaba hablando con los dos que estaban a su lado, que eran el gobernador y el senador, y yo le toqué la mano a Trujillo y seguí caminando. Me cuentan que Trujillo preguntó: ¿y quién es este? Ese es Manuel Morel, el doctor Manuel Morel. ¿De dónde es? De Santiago. ¿Y qué busca aquí? Al otro día yo estaba cancelado, sencillamente estaba cancelado como fiscal. Entonces, pues, yo pues tuve que tomar una determinación, matar a mi esposa con mi hija, que ya había nacido, y mandarla hacia acá, a la capital, y quedarme yo solo en Santiago, en Salcedo, para en el ejercicio de la profesión, levantar unos pesos y venir con algo de dinero para acá, porque no teníamos bienes de fortuna. Efectivamente, yo me quedé unos 20 días más o menos. Yo llegué el día 20 de diciembre aquí. Ya el ambiente estaba totalmente enrarecido, completamente enrarecido. Había una situación ya de crispación en toda la población. Y se veía venir el fin de la era. Se veía venir, que estaba ya avanzando a pasos agigantados. Por cierto, hay una anécdota que yo no debía pasar por alto. Un compadre que estuvo conmigo en Salcedo me encuentra con el malecón y le digo yo: ¿y qué usted busca ahí? Pues renuncie a eso, entonces está acabando ya, a esto le quedan días. Cuando estalló el asunto del 30 de mayo, digo, allá en el pueblo Morel está metido en el asunto. Pero honestamente yo no tuve nada que ver con el movimiento del 30 de mayo. Yo no tenía vinculación con ninguno de esos personajes. Pero claro, estaba vinculado al 14 de junio, que era otra cosa, porque el 14 de junio también tenía un complot para matar a Trujillo. Complot para el cual yo facilité unos 70 o 80 tiros que tenía, que fue José Franta y había con ella a buscarlo a Salcedo, y ellos estaban preparando para eso. Pero eso no cuajó.
por alguna razón que yo desconozco, y obviamente se le adelantaron a esta gente del 30 de mayo, que no era un solo grupo, habían 2 o 3 grupos que estaban conspirando para matar a Trujillo. Por lo menos se conoce el grupo de Severo Cabral, ¿verdad? A ese grupo se le unían una serie de ciudadanos de cierta principalía de Santiago, de La Vega, del Cibao, que viajaban de noche a reunirse con Severo Cabral aquí en la capital. No sé exactamente cuáles eran los planes que ellos tenían, pero obviamente la idea era complotar contra la vida de Trujillo. Estaba Jordi Brosa también en eso. Exactamente. Pero estaban mejor artillados los del 30 de mayo. Tenía gente ya con experiencia, ¿entiendes? Y decidido ya a ponerle fin a la vida del tirano. Excelente. Muchas gracias, doctor. Con usted vamos a volver con la venia de productor de este programa, porque usted tuvo también participación destacadísima en hechos importantes en la postdictadura. Después de los compromisos comerciales. Después de los compromisos comerciales. Muy bien. Bueno, sí. Pausamos, amigos. Vamos a ir con Luis. Luis. Bien. Luis, tú has sido un estudioso de lo que ha sido la política exterior norteamericana hacia el Caribe y República Dominicana. Y lógicamente lo que queremos ahora es que tú nos puedas hacer un mapa general, ¿verdad? Rápido, de cómo fue ese cambio de la política exterior norteamericana hacia República Dominicana tras el ascenso del régimen cubano, y cómo cambió en este caso nuestro, ¿verdad? Un principio que había prácticamente permanecido inconmovible después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el principio de no intervención, bajo el cual se cobijaron las dictaduras, porque la amenaza comunista, ¿verdad?, estaba ya emergiendo. Ahora, ¿cómo se produce, Luis, ese cambio de política que lleva a Estados Unidos decida también que había que buscarle ya una solución al caso Trujillo? Bien, gracias a Alcilio Veloz y a ti mismo también por invitarnos a participar en el programa, pero vamos a empezar inmediatamente señalando que la vez pasada nosotros mencionábamos la política del buen vecino, precisamente que señala el principio de no intervención, que establece el principio de no intervención. Entonces el cambio de esa política que permitió que Trujillo se solidificara en el poder ocurrió precisamente a finales de los años 50, y ocurrió no por la República Dominicana, ocurrió por la situación en Europa, donde se inició la política de la Guerra Fría, la confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la lucha contra el anticomunismo. Pero en América Latina y en el Caribe, especialmente en el caso dominicano, esa política adquiere otro matiz totalmente diferente con el surgimiento de la Revolución Cubana de 1959, cuyo impacto fue extraordinario en torno a las políticas exteriores de los Estados Unidos y su impacto sobre todo en la República Dominicana. Fíjense ustedes, yo tuve el privilegio de trabajar en los archivos de Kennedy para mi tesis doctoral, que fue precisamente sobre la intervención en el 65 de la República Dominicana por parte de Estados Unidos, y ahí me di cuenta el papel tan importante que los Estados Unidos le dio a la República Dominicana por el temor de que la Revolución Cubana y la dictadura de Trujillo abriera la posibilidad de que la República Dominicana se convirtiera en una segunda Cuba. Ellos crearon un grupo especializado de la CIA para estudiar la República Dominicana en el contexto de la Revolución Cubana.
Y de ahí salieron todos sus planes, todas sus políticas para evitar la transición a la democracia en la República Dominicana, evitando el surgimiento de un régimen comunista. Ellos se enfrentaron a ese dilema. ¿Cómo hacemos posible la transición de una dictadura a una democracia en el Caribe con el impacto de la Revolución Cubana, evitando que en la República Dominicana se replicara la experiencia cubana? La preocupación principal era que derrocar a Trujillo no era el problema principal. El problema principal era lo que venía después de Trujillo, la transición a un régimen democrático. En esa transición, decían ellos, se pueden colar los comunistas y puede ocurrir una segunda Cuba en el Caribe. De manera que tenemos que asegurar una transición que nos permita asegurarnos que la República Dominicana siga un modelo más o menos similar a Puerto Rico. No un Estado libre asociado, una república independiente, pero dentro de la democracia capitalista. Todo el esfuerzo fue dirigido a ese propósito y se elaboraron planes. Primero se ayudó en la medida de la posibilidad de la CIA y el Departamento de Estado norteamericano a hacer posible que Trujillo, con toda la política en contra de los asesinatos, fuera liquidado. Hay clara evidencia de eso en la documentación. Y eso hizo posible la transición. Ahora bien, hay que enfatizar que la transición a la democracia se dio como parte de un plan previamente elaborado por el Departamento de Estado. Ese plan involucró a varios de los puertorriqueños. Por ejemplo, mi profesor Morales Carrión, que estaba en el Departamento de Estado en la sección de Latinoamérica, fue enviado a la República Dominicana. Y otros puertorriqueños como Teodoro Moscoso fueron enviados a la República Dominicana para asegurarse esa transición. Igualmente hubo una gran inversión de recursos en los ejércitos para entrenarlo en la política contrainsurgente. Es decir, que se dio todo un tinglado de política orientado a asegurarse la transición de la República Dominicana a una democracia capitalista estable y democrática. Ese fue el principal logro de esa política. Y la intervención del 65, aunque el programa no va a llegar hasta allá, debo señalar que la intervención de Johnson del 65 ya estaba programada dentro de los planes norteamericanos. La intervención a la República Dominicana, la idea de la intervención surgió ya tan temprano como los 60, antes de la muerte de Trujillo. Ya se estaba hablando de la posibilidad de asegurar una intervención a la República Dominicana si había un peligro comunista. La intervención del 65 respondió a la preocupación que ellos tenían de que la guerra civil iba a evolucionar hacia un régimen comunista, que los comunistas podían controlar la situación. Por eso intervinieron, por eso rompieron con el principio de no intervención que estaba ya establecido en la diplomacia latinoamericana y se dio la intervención a la República Dominicana. Y de ahí, de la intervención a la República Dominicana, ellos crearon las condiciones, obviamente, para la transición hacia un gobierno estable con el gobierno de Balaguer. Claro, dentro de ese periodo, un periodo muy dinámico en la historia dominicana, uno tiene también que hacer una mirada más cuidadosa al gobierno de Bosch, porque el gobierno de Bosch representó la posibilidad de una transición a la democracia. Pero una transición a la democracia que no era la que esperaban los norteamericanos en cierta medida, porque Bosch nunca fue un personaje de confianza de los norteamericanos. En los documentos que estudié me di cuenta que los americanos crearon un grupo especializado para estudiar a Bosch. Ellos no tenían ninguna confianza en Bosch. Pensaban que podía ser un líder que eventualmente del poder se diera a la influencia comunista o se convirtiera en un comunista. No tenían ninguna confianza. Estudiaron todos los libros de Bosch, todas sus relaciones, y le tenían una confianza extrema. Pero el gobierno de Bosch se enfrentó a una situación de contradicción dentro del propio Estado norteamericano. Había un sector que apoyaba a Bosch, empezando por Kennedy y todos sus
sabios de MIT apoyaban a Bush, pero la CIA y otros elementos no apoyaban a Bush, no le tenían confianza. Pensaban que podía dirigir su gobierno hacia un gobierno comunista. De ahí fue que se dio la contradicción en realidad y se dio la posibilidad del golpe de Bush. Excelente, Luis. Gracias, porque qué bueno que tú has hecho este esbozo, porque aunque todavía no hemos llegado ahí, en el tercer programa sí vamos a tener que llegar a analizar los factores geopolíticos que incidieron también en el derrocamiento de Bush. Pero como no hemos llegado, ¿verdad? Nos falta agotar un periplo. Yo quisiera, desde luego, antes de que podamos hacer, como don Ercilio tiene, ¿verdad?, estas pausas establecidas, decir solamente como abuelo de pájaro que también no podemos desconocer el hecho de que en el año de 1960 y especialmente en enero se produce un acontecimiento importante que marca en cierta manera el quebrantamiento de las relaciones entre Trujillo y la iglesia. Me refiero a la carta pastoral de enero de 1960, que es una respuesta de la iglesia a la persecución de los jóvenes, digamos, que han sido encarcelados y reprimidos por estar, ¿verdad?, involucrados en el movimiento clandestino 14 de julio. Esto es importante y fue importante porque, sobre todo a partir de 1935, como ustedes saben, con la llegada de Monseñor Pittini, lo que se produce entre la iglesia y Trujillo es una especie de entente, de alianza